Capítulo 9. No llevaban mucho tiempo de viaje cuando John se percató de que Molly se había quedado dormida. Aún así, seguía rígida en su asiento y sostenía con fuerza el cuerpecito del bebé, bien sujeto a ella. Fue ese detalle el que le indicó la clase de persona que era su esposa, pues, aún dormida, protegía a la pequeña. Por su parte, John solo esperaba no haberse equivocado. Molly parecía buena persona, y aunque no pudiera enamorarse de ella, estaba convencido de que sería agradable vivir a su lado. Era evidente que era una mujer tranquila, educada e inteligente, pues todos los acontecimientos de la mañana no la habían alterado. Estaba convencido de que otras mujeres en su lugar se habrían abrumado e incluso habrían acabado llorando o con un ataque de nervios. O por lo menos, eso habría esperado de una mujer que, por sus modales, peinado y ropas, aunque muy usadas, demostraba que era de buena familia. John se preguntó cuál sería su historia para haber acabado con un marido al que no conocía y en un lugar completamente extraño. De todas formas, no importaba lo que ella le contara, pues estaba convencido de que lo mejor para ambos era un matrimonio de conveniencia. El problema era cómo planteárselo antes de que llegara la noche de bodas, para que no sufriera la desilusión de no ver aparecer al novio en su alcoba. John suspiró y se percató de que el tiempo se le acababa a cada segundo que pasaba, y maldita la gracia que le hacía tener que afrontar esa conversación. ¿Cómo es que siempre acabas metido en problemas, John Norris?, se dijo a sí mismo, mientras contemplaba el rancho a lo lejos, y su mujer se removía en el asiento. 10 minutos después, sí que estaba metido en problemas. Había parado el carro frente a la entrada de la casa, pero su esposa aún seguía dormida, al igual que Mary. Había intentado despertarlas carraspeando con fuerza, pero, aparte de hacerse daño en la garganta, lo único que había conseguido era que ésta le doliera. Luego se había girado en el asiento como si estuviera buscando algo, llegando incluso a rozar la pierna de Molly con la mano. Pero aparte de ponerse colorado como un tomate, tampoco había logrado nada. Cada vez estaba más desesperado, y no se le ocurría qué hacer para que ella se despertara de forma casual, y no se sintiera avergonzada por haberse quedado dormida. Pero al ver que los peones lo miraban, y Frank se le acercaba con el ceño fruncido, John supo que el tiempo se le agotaba. De pronto, se le ocurrió la idea absurda de que tal vez estaba fingiendo, pues no era posible que alguien tuviera el sueño tan profundo. John la miró fijamente con curiosidad. Molly tenía la cabeza ladeada hacia él, por lo que le resultó fácil observarla con detenimiento. Al estar tan cerca, pudo apreciar la blancura de su piel y un lunar muy pequeño debajo de su oreja. Aunque, para ser sincero, John no estaba seguro de si era un lunar o una pequeña mancha, por lo que la estudió con más atención. Y entonces, todo pasó de repente. John se percató que su esposa había dejado de respirar. Cuando él alzó la vista, vio unos preciosos ojos verdes que lo miraban. Acto seguido, se apartó, en el mismo instante en que ella daba un respingo, sin duda, asustada al no esperar encontrarse con una cara tan cerca de la suya. John se sentía un poco confundido ante su propia reacción. Los ojos de Molly lo habían impresionado, pero era una tontería, puesto que ya había mirado el rostro de su esposa en más de una ocasión, y no había sentido nada parecido. John pensó que le hacía falta un gran trago de whisky, o meter la cabeza en una tina de agua bien fría. Por su parte, Molly no supo qué pensar cuando algo la despertó, y vio a su marido inclinado sobre ella. En un principio, creyó que se trataba de un sueño, pero cuando éste alzó la cabeza y se la quedó mirando, supo que era real. Solo entonces el embrujo se rompió, y dio un respingo al darse cuenta de que él estaba a escasos centímetros de ella. Por un momento, no supo dónde se encontraba ni qué estaba sucediendo, y solo cuando su vista se aclaró y logró ver dónde se hallaban, advirtió que ya habían llegado al rancho, y que posiblemente él trataba de despertarla. Avergonzada, Molly lo miró para pedirle disculpas, pero John ya se estaba bajando del carro. «Hemos llegado al rancho», afirmó éste una vez que sus pies tocaron el suelo, sintiéndose un completo estúpido por decir algo tan evidente. Molly no le respondió, seguramente porque aún estaba medio dormida o asustada, y él suspiró cuando comprobó que no le pedía explicaciones. Una auténtica suerte, porque ni él mismo sabía la respuesta. Cuando llegó al costado del vehículo donde ella estaba sentada, la ayudó a bajar cogiéndola por la cintura, y no se atrevió a mirarla otra vez a los ojos, por si volvía a quedarse sin aire. Le resultó extraño que pesara tan poco, más aún cuando se trataba de una mujer adulta con un bebé en brazos. Fue entonces cuando se preguntó si había pasado escasez en Colorado, y por eso había decidido cambiar de vida.
Eso explicaría su delgadez y que se hubiera arriesgado a casarse con un extraño. Nada más dejarla en el suelo, Molly enderezó la espalda y miró a su alrededor, admirada. Algo que agradó a John, al sentirse muy orgulloso de su rancho, aunque a veces lo olvidara. Molly pronto dejó a un lado la vergüenza por cómo había despertado, y observó el hermoso lugar que le rodeaba. Todo era verde, a causa del pasto, y enorme. La casa, el establo que se veía al fondo, los árboles que protegían del sol la entrada de la casa, el porche, y un sinfín de cosas más que nunca antes había visto, y no sabía de qué se trataba. Como otra construcción parecida a una cabaña, pero alargada, y lo que parecían corrales con animales. Creyó distinguir que era ganado en unos y caballos en otros. A lo lejos se veía más ganado pastando, y hombres de un lado a otro ocupados en sus tareas, pero que de vez en cuando miraban curiosos en su dirección. El rancho es muy grande. Cuando hayas descansado y te hayas hecho a la casa, te lo enseñaré todo. Me parece perfecto. Nunca había visto un rancho tan grande, y tengo muchas ganas de verlo, le comentó Molly mostrando una brillante sonrisa. Demasiado brillante para John, pues apenas había visto a alguien sonreír desde hacía años. Veo que trae equipaje, dijo un hombre con las ropas manchadas de polvo y visiblemente más mayor que John. El hombre se quitó el sombrero como muestra de respeto cuando llegó ante ella, siendo evidente por la forma en que la miraba que se sentía intrigado por saber quién era. Esa mirada la hizo sonreír más al no tener malicia, no como las miradas acusatorias de su madrastra y de Fanny. Al acordarse de ellas, Molly se estremeció, y se reprochó el recordarlas en ese momento que estaba siendo tan encantador. De todas formas, si lo pensaba bien, sabía que si la vieran ahora, casada y señora de un rancho tan espléndido y grande, se morirían de envidia. Molly no quería ser una mala cristiana, pero no pudo evitar sonreír cuando se las imaginó con el rostro de color verde y con la boca bien apretada, haciéndose cargo ellas mismas de las haciendas de la casa. Imaginarse a Fanny fregando de rodillas la animó, y la hizo sonreír de forma más radiante, aunque luego se arrepintiera de tener un pensamiento tan malicioso. Gracias a Dios, pudo contenerse para no soltar una risa cuando la imagen de su madrastra arremangada en el suelo ocupó el lugar de Fanny, y Molly miró con felicidad al hombre que en ese instante llegaba ante ellos. Frank, ella es mi esposa, dijo de forma entrecortada, siendo evidente que no sabía muy bien cómo presentarla. La cara de sorpresa que puso Frank fue de lo más cómica. Molly habría jurado que el hombre se quedó paralizado por unos segundos. Después abrió bien los ojos, como si de pronto la comprensión de esas palabras por fin hubiera llegado a su entendimiento, y comenzó a mirar de forma alternativa de Molly al bebé y del bebé a Molly. Vaya, no ha perdido el tiempo. Bueno, el bebé no es nuestro. Ella... repuso John. Es una historia un tanto larga, terminó diciendo Molly ante el apuro de John. Frank simplemente asintió, y tras cambiarse el sombrero de mano, carraspeó y dijo: Es un placer conocerla, señora Norris. Molly sintió un hormigueo en su estómago al escuchar que la llamaban señora Norris por primera vez. Resultaba extraño ese cambio, aunque sabía que era algo que sucedería en cualquier momento tras su llegada a Rosebud. De pronto, recordó que su marido no había sido el hombre que había escrito la carta, y su alegría se resintió un poco. Lo observó por el rabillo del ojo, intentando descubrir qué sentía en ese instante. Pero no vio nada extraño en su rostro. Si acaso, su mirada era un tanto triste, como melancólica. Muchas gracias, señor Marshall. Llámeme Frank. Todos me llaman así, y si me llama señor Marshall, no estoy seguro de que se refiera a mí. Molly sonrió, y agradeció que ese hombre fuera tan agradable. Descubrirás que por aquí todo el mundo se tutea, le indicó su marido, y recordó que en su cabeza todavía lo llamaba señor Norris. Algo que pretendía cambiar de inmediato. En ese caso, puede llamarme Molly, le aseguró ella a Frank. De eso nada, señora. Como esposa del jefe no puedo llamarla así. Tengo que dar ejemplo a los muchachos para que la respeten. Molly miró a su marido en busca de una explicación al no entender muy bien a qué se refería. El rancho está siempre lleno de hombres, declaró John. La mayoría solo está de paso, y no es conveniente que se tomen libertades. Más aún, cuando las mujeres escasean por aquí y tú eres tan bonita. John esquivó su mirada en el acto, como si hubiera dicho algo que no debía. Sin embargo, Molly se quedó encantada ante su cumplido, y tras ruborizarse, asintió sin saber muy bien qué decir. Al ver el apuro de esos dos, Frank quiso golpear con su sombrero la cabeza de su amigo, pero se contuvo y en su lugar dijo lo primero que se le ocurrió.
algo insólito en él, pues apenas solía articular más de una frase por conversación. El caso es que debe tener cuidado con el nombre con que se presente. Recuerdo que hace bastante tiempo, pasó por aquí un vaquero de unos 60 años al que todos llamaban niño, porque así lo habían llamado siempre. Cualquiera que los estuviera viendo en ese momento, o se hubiera quedado intrigado, sobre todo, por la cara de asombro de John al escucharle, o de Frank por haber soltado semejante discurso. John se dijo que sin lugar a dudas, ese día estaba resultando el más extraño de su vida, pues era la conversación más larga que le había escuchado a su amigo. Y eso que lo conocía desde hacía un buen puñado de años. Antes de que todo se complicara más, decidió intervenir. Seguro que tienes hambre y deseas descansar un rato. Fue entonces cuando Molly se percató de que él tenía razón, y de que Mary pesaba cada vez más en sus brazos. La verdad es que me encantaría refrescarme un poco y comer algo. Además, tengo que cambiar a Mary y darle su biberón. En ese caso te llevaré a tu habitación. Molly se dio cuenta de que había dicho tu habitación, pero pensó que se refería a la que ambos compartirían. Sin darle más importancia, lo acompañó al interior de la casa, dejando mientras que Frank se ocupara de los caballos. Nada más entrar, notó el frescor del lugar y suspiró agradecida. John iba delante de ella con sus pertenencias, y tras salir del hall, le iba indicando qué habitación era cada cuarto. Frente a ella pudo apreciar el salón, que también hacía las veces de comedor cuando venían visitas, aunque a juzgar por el polvo que lo cubría, Molly supo que no se usaba desde hacía tiempo. Se notaba que era una estancia elegante y bien cuidada. Al observarla más detenidamente, se preguntó qué se sentiría cuando recibiera visitas y ella se sentara a la cabecera de la mesa. Sería algo completamente nuevo para ella, y esperaba no dejar en ridículo a John. Este pensamiento lo reprochó inmediatamente, pues ella había recibido una buena educación, aunque su madrastra se negara a reconocerlo. Dejando atrás su imaginación y su pasado, continuó con el recorrido. Al lado del salón se encontraba una gran cocina, donde, según le dijo John, podía encontrar una despensa y un lavadero, así como una bañera para asearse. Molly se asomó un poco por la puerta de la cocina, y pudo ver una gran estufa de hierro fundido, así como una mesa que podía albergar perfectamente 10 personas, y donde con toda seguridad comía él todos los días. En la habitación había algo de desorden, pero por lo general estaba limpia. Algo extraño en un hombre que vivía solo. John pareció darse cuenta de sus pensamientos, pues le explicó. Viene una vez a la semana una mujer a hacer la comida para varios días, lavar y coser la ropa, y recoger un poco el par de habitaciones que más uso. Molly comprendió que una mujer sola no podría con tanto trabajo en un solo día, y por eso había decidido mantener limpias solo las habitaciones más precisas. Si quieres, puedes seguir viniendo para que te eche una mano. Por lo menos, mientras tengas que ocuparte de Mary. Te lo agradecería. Aunque estoy segura de que cuando conozca el funcionamiento de todo esto, podré apañarme. Estoy seguro de ello. De todos modos, no es necesario que lo hagas tú todo cuando puedes tener ayuda. Si por ello hubiera sido, en ese momento lo habría abrazado con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupaba por ella, por su comodidad, y la trataba como una persona, no como una criada. Indudablemente, cada vez estaba más contenta de su decisión de haber venido a Montana y de haberse casado con John. Siguieron caminando hasta llegar a unas escaleras que subían a la segunda planta. Molly notó una brisa fresca que recorría la casa, y se dijo que debía de ser un deleite sentarse en el porche cuando el sol estuviera en su ocaso. Sin lugar a dudas, los enormes árboles que protegían el porche del sol hacían su trabajo al mantener el calor apartado de la casa. Subieron por las escaleras hasta llegar a un amplio pasillo, donde una alfombra amortiguaba el sonido de sus pisadas. Ante ella, Molly podía distinguir varias puertas a cada lado de la pared, que seguramente serían cuartos. John se paró ante la puerta del primero y lo abrió. Esta será tu habitación y la de Mary. La cama es muy grande, por lo que no creo que haya problema en que la compartáis. Molly se quedó en silencio por unos segundos, hasta que comprendió que era la mejor opción. Al fin y al cabo, no iban a dejar a la pequeña en una habitación sola mientras ellos dormían juntos. Se imaginó que más adelante ya tendría tiempo de cambiarse de dormitorio. Cuando encontraran a la madre de Mary, o cuando al fin se tuvieran que hacer cargo de ella. Lo único que le dolía era que él no se lo hubiera consultado. Pero teniendo en cuenta que estaba ante un hombre rudo, que tomaba a diario las decisiones, era lógico que no hubiera pensado que a ella le hubiera gustado opinar. De todas formas, se sentía demasiado cansada para discutir, y más aún cuando no tenía sentido.
En ese momento, sus tripas sonaron por el hambre, y se sintió avergonzada. Te dejo para que te refresques, mientras yo me ocupo de calentar la comida y preparo la mesa. Sin darle tiempo a que ella le contestara, John se marchó y cerró la puerta para darle intimidad, dejando a Molly paralizada de asombro. Por primera vez en su vida, un hombre iba a prepararle la mesa y servirle la comida. Indudablemente, Montana era diferente.